Hola, ¿cómo están? Bueno, finalmente estamos acá con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo lleno de actividades y novedades y conmemoraciones. Vamos a empezar saludando a nuestros amigos rusos porque hoy es el día de la victoria en la Gran Guerra, como dicen ellos, el día de la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Así que un gran saludo a nuestros amigos rusos. Y también no puedo dejar de recordar que hoy se cumplen 51 años de la llegada del gran maestro Yusunam a la Argentina. Así que toda la familia cepalquera muy contentos, muy felices, como dirían los rusos, ¿no? Una felicidad con lágrimas en los ojos, ya que no contamos con el gran maestro Yusunam, pero vive en nuestros corazones y en el legado de su hijo y heredero Dae Won-yu, a quien ustedes saben, Marcelo y yo tenemos el privilegio de ser alumnos y ostentar el cuarto dan de Cepalquedó. Así que un gran abrazo al maestro Juan, como le decimos nosotros, y a toda la familia de Cepalquedó. Bueno, hoy tenemos, como habíamos prometido, a Guillermo Moreno, este hombre que ha surgido como una esperanza, como una voz, como dicen, una voz diferente a lo que todos estamos hartos en esa situación, y viene a responder las preguntas que nos han hecho llegar. Así que tengan en cuenta que Marcelo él acomodó algunas preguntas para que no sean redundantes, pero no se va a abocar a hacer sus propias preguntas, sino que vamos a leer algunas preguntas del público que nos llegaron. Sí nos sorprendimos, y por qué no, por la gran cantidad de preguntas. O sea, indudablemente hay un espacio a llenarse que, bueno, la gente está buscando dónde encaminar el tema. Quisiera, antes de nombrar a todas las personas, algunas que nosotros elegimos por una cuestión de tiempo, voy a nombrarlas a un principio, después Marcelo van a hacer las preguntas relacionadas de acuerdo a las inquietudes que llegaron. Esto es para mejorar y agilizar el tiempo. Agradecer obviamente a Romina Espósito, patrocinadora en Patreon. Muchísimas gracias por la colaboración, y decir a todos ustedes que nosotros somos un medio independiente gracias a ustedes. Y por eso está Guillermo Moreno acá hoy. Y por eso, después de Guillermo Moreno, vamos a entrevistar a Luis Felipe de Orleans y Braganza, porque esa independencia es lo que nos permite tener esta libertad de voces, ¿ok? Así que muchísimas gracias, Romina, un cariño grande, estás ahí en el chat con nosotros, a todos los que están. Robert Luriburo, Rodrigo Galoso, Jorge Eduardo Díez, Jacques Teller, Jorge Antonio Larrea, Leandro Terrones, Ale Canes, Santiago Tenaglia, Nicolás Elorza, Marcelo Carlos González, Juan Cruz Pironde, Francisco Santori, Boy Omega, Cristian Braida Torres, Daniel Rosete, Nicolás Alcalde, Lucas Duarte, Víctor Andrés Costa, Patricio Sosa, Oscar Marina, Alejandro Contreras, Gustavo Ortiz, Agustín Calabrese, Wanda Villarroel, Mario Pablo Castellano, Jorge Domingo Borsaco, Matías Jiménez, Loli Kem y Ale Hernández. Estos son algunos nombres, algunas preguntas que hemos elegido, y la verdad le agradecemos el tiempo que se hayan tomado para escribirnos y para, bueno, hacer las preguntas a Guillermo Moreno, que tuvo una excelente predisposición para venir acá y responderla a todos. Así que, bueno, ojalá se satisfagan con eso, y, bueno, obviamente no nos dará el tiempo para todo hoy, pero quedarán abiertas las puertas para seguir haciendo ese tipo de cuestiones acá. Así que, Marcelo, rapidito te traigo. ¿Cómo estás? Bueno, poneme en 2 minutos en contexto cuál es la idea con Guillermo Moreno hoy, quien amablemente ya nos está esperando en el estudio, y arrancamos nomás de una. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Básicamente lo que vos estabas explicando, sí quería señalar que estamos creo que en una crisis sistémica muy profunda, a nivel, podríamos decir, global, o por lo menos occidental seguramente, donde está en crisis el propio sistema y donde está siendo señalada lo que podríamos llamar la clase política,
O sea, indudablemente lo que hay es un cansancio, un hartazgo, y se empiezan a producir estallidos como el que estamos viendo en Colombia. Los factores son múltiples, son complicados, pero estamos, creo que, caminando al filo de una situación realmente de una gravedad inusitada. Por eso nosotros estamos convencidos que están dadas las condiciones para que surja alguien que rompa este binomio que últimamente está predominando, por lo menos en la política argentina, y en general se está dando mucho eso, dos fuerzas que básicamente tienen una misma propuesta económica y tienen algunas cuestiones de matiz en lo que tiene que ver con lo cultural, y que eso las diferencia y que crean una falsa grieta. Bueno, la idea de hoy es que Guillermo Moreno pueda contestar directamente lo que ustedes le están preguntando. Algunas preguntas son amables, otras no lo son tanto, se nota, pero bueno, sabemos que Guillermo no tiene demasiados problemas en responder, no tiene muchos pelos en la lengua para contestar lo que tiene que contestar, así que bueno, la idea es empezar a hacer estas preguntas, y si va surgiendo alguna y el tiempo lo da, bueno, las iremos incorporando. Así que, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, por la buena predisposición, y bueno, listos para arrancar con las preguntas. Con todo gusto, vámonos nomás. Sí, Marcelo, no, te voy a dejar que vos, que las armaste, que vos las hagas directamente. Ahí está. Bueno, la primera pregunta que las estoy tratando de hacer por orden cronológico en la medida de lo posible, ¿no? Y lo primero que preguntan acá es, dice Moreno que estuvo hablando con los sectores empresarios, y están hablando acerca de un 60-40 en la distribución de los ingresos en favor de los asalariados. Lo que quieren saber es qué respondieron estos empresarios que se han acercado a vos. Mira, no hemos llegado a ese nivel de reflexión porque nos hemos detenido antes, que es en la existencia y continuidad de la patria y del aparato productivo que lo contiene. Por eso digo que hay un nivel de toma de conciencia de los sectores empresariales en los últimos 6-7 meses, que al menos desde mi experiencia yo no los había visto nunca. Dejamos de discutir sobre si el IVA, ingresos brutos, y sobre los juicios laborales o la logística, para empezar a hablar del todo. Y el todo es la existencia de la patria. Entonces, cuando uno habla de sujeto de cambio, está hablando de la posibilidad que tenemos con los empresarios de ponernos de acuerdo en la existencia de la Argentina como tal y de su aparato productivo, que es lo que los involucra, y básicamente cuando toman contacto con el peronismo, de la armonía entre el capital y el trabajo. Yo creo que en la medida en que no cuestionan esto que es público y que permite la tecnología, el 50-50, el 50-50 tenía que ver con el estado del arte de allá de los 50, mitad del siglo pasado. Creo que esto se va dando de suyo. Cuando nosotros planteamos la importancia, creo que es el artículo que puede salir mañana, obviamente si lo publica BAE, tiene que ver con la productividad, y en una parte hacemos mención a que el incremento de la productividad de la economía, que es un hecho sistémico, que es para resolver la restricción externa, también tiene que ser sin aumentar la plusvalía relativa que existe en la economía, con lo cual la apropiación de ese incremento de productividad tiene que ir para el pacto de trabajo. Bueno, me parece que esto va de suyo, pero en estas conversaciones fueron conversaciones más globales. Eso lo dejamos para el Congreso de la Productividad, que tenemos que convocar cuando seamos gobierno, al segundo Congreso de la Productividad y el Bienestar General. Como todos saben, el primero lo convocó el general Perón allá en el 55. Y precisamente el tema de discordia fue la apropiación de ese incremento de productividad. Me parece que en el segundo Congreso eso tiene que estar resuelto. Pero contestando con precisión la pregunta, no llegamos a ese nivel de reflexión todavía.
Bueno, una segunda pregunta tiene que ver con una pregunta que creo que es bastante general. No sé si es la más exacta, pero sí sé que es una pregunta que se hace mucho la gente, influenciada en buena medida por el tema de los medios de comunicación, ¿no? Y que tiene que ver con cómo reduciría el gasto público y generaría un trabajo genuino para los argentinos que no tengan que depender tanto de los planes sociales y puedan cobrar mejor los jubilados. Mirá, el equilibrio fiscal con superávit fiscal primario, que es lo que el que hace la pregunta está planteando. La diferencia es entre equilibrio fiscal y superávit fiscal primario es el pago de los intereses de la deuda, ¿no? El superávit fiscal primario tiene que tener un equivalente exacto a los intereses de la deuda, de tal manera que después que honrar los compromisos de la deuda, no tengas déficit fiscal. Esa es la idea, digamos, ¿no? Estamos hablando en términos de recaudación, o sea, ingresos en pesos y gastos en pesos. Esos pesos después que te sobran, ingresos superior a los gastos, irás al mercado o al Banco Central a transformarlos en dólares, con eso pagarás el compromiso de la deuda y entonces estás con un presupuesto equilibrado. Nosotros no partimos de la idea de la baja del gasto público, siempre hay algo para racionalizar, algo para ordenar, algo para emprolijar, pero obviamente lo que se inicia, y este es el hallazgo, es con un consenso en incremento en la recaudación, sobre todo en lo que estamos reflexionando en la Pampa 1, que es donde hoy tenés las empresas rentables y en condiciones de aportar el plus a partir de los propietarios de la tierra, que te permitirá conseguir el superávit antes de escribir. Naturalmente que siempre, en una tendencia a largo plazo, nosotros hablamos de un gobierno esclavo, de pueblo libre, y la generación de valor es en el sector privado, como ya fue demostrada en el último ciclo petrolero. Pero en síntesis, el equilibrio fiscal es por el aumento de la recaudación, sobre todo en la Pampa Húmeda, que es donde están las empresas rentables hoy, es lo que hay que acordar con los terratenientes y es lo que estamos hablando con la sociedad rural de la provincia de Buenos Aires. Una de las preguntas se enfoca exactamente en los 80.000 millones de pesos mensuales que cobran los bancos. Y esto tiene que ver también, hay varias que giran alrededor del tema de las LELIQs y demás títulos que han hecho una bola gigantesca de gastos para el Estado. ¿Cómo se puede afrontar eso sin generar una explosión? No, bueno, es muy difícil. Eso creo que la última oportunidad para un tránsito ordenado en ese aspecto fue abril del 19. Abril del 19 era la última oportunidad que tuvo el sistema para hacer un esquema de transición. Ahí algunos plantearon que era inconducente, otros teníamos esa propuesta. Macri finalmente dice que su gobierno se terminó en agosto. Si se terminó en agosto con las PASO, se podría haber acordado también un gobierno de transición entre todo el arco político en un gobierno surgido de una asamblea legislativa en el Congreso que encarara la gravedad de la situación económica. 2 años después esto está muchísimo más grave, muchísimo más grave. Así que obviamente hay alternativas, pero ninguna es exenta de una situación muy, muy, muy conflictiva. Otra pregunta tiene que ver con que, la leo textual, ¿cree que en los países democráticos y con un sistema capitalista, con gobiernos de centro, las economías no son más estables y los ciudadanos viven mejor en lo que tiene que ver con la salud, educación, crecimiento económico, personal, calidad de vida, etcétera? Vos sabés que no entendí la pregunta porque creo que se cortó o algo pasó, porque no entendí el antecedente y el consecuente. Ese es el problema. Si los países, esta es ya está, obviamente es una pregunta cargada con una cierta intencionalidad, ¿no? Que los países democráticos y con un sistema capitalista, con gobiernos de centro, tienen economías más estables y se vive mejor. Si está de acuerdo con eso. Países democráticos con economías capitalistas en términos de producción, no hay ninguna duda. Para los países que estamos alejados del óptimo económico,
lo que necesitamos es nacionalismo de inclusión en términos ideológicos. No sé la que llama centro, supongo que será entre izquierdas y derechas las categorías europeas. Desde las categorías hispanoamericanas, lo que repito es, sistema democrático no tengo ninguna duda, modo capitalista de producción no tengo ninguna duda, en términos ideológicos o políticos o ideología llevada a la praxis política, el paraguas sería nacionalismo de inclusión, que los que pergeñamos esa doctrina, en su origen, tiene que ver con el peronismo, no hay ninguna duda de eso. Preguntan ahora, si cree que fue... Un sistema democrático, capitalista de producción y gobernado por peronistas hacen los pueblos felices. En los países que naturalmente no estamos hoy en un nivel de óptimo económico. A medida que vamos alcanzando el óptimo económico, aquellos países que son desarrollados pero injustos se sumarán a esta forma de gobierno democrático, capitalista en la producción y peronista en su forma de gobierno. Que construyen sociedades justas, ¿no? Este sentido. Ahora sí ya está redondeada la respuesta. Preguntan si fue muy apresurado aumentar las jubilaciones y la asignación universal por hijo en el periodo 2008. No, lo que se necesitaba era un shock para bajar, había un límite, digamos, a la baja de la pobreza, el aparato productivo estaba sufriendo las consecuencias de una grave crisis intensa, pero corta de tiempo, que fue la del 2008 en Estados Unidos, después en 2009 se proyectó Europa y 2009-2010 la tuvimos nosotros, sobre todo en el 2009. Así que yo eso lo considero correcto. Ese momento lo considero correcto. Quizás nuestro límite haya sido más para el 2011, cuando se hizo presente la restricción externa. Sobre todo fin del 2012, cuando ya teníamos claro lo que estaba aconteciendo en el mundo, tendríamos que haber cambiado el sesgo del modelo y tendríamos que haber ido a un sesgo de producción, abandonando el sesgo de consumo, un modelo nacional y popular, pero en vez de sesgo al consumo, con sesgo a la producción. Pero bueno, se intentó tomar esa decisión, no cuajó. Me da la sensación que hoy estamos pagando las consecuencias de esa mala decisión allá en el 2012. ¿Por qué considera que era alta la inflación durante su gestión? Considerando que no había déficit, ¿por qué estuvo por encima de la inflación internacional? Mira, porque tenemos una economía que está fuera del óptimo. Y entonces empezamos con el impacto de los precios internacionales. Yo llegué a tener la leche a $5.700 la tonelada, hoy está en 4.000, pero llegó a estar en 2.800, 3.000. Lo que te beneficia por un lado te complica por el otro. Obviamente la soja 645, 650, el barril de petróleo a 145, la carne a $22.000 la tonelada en la Hilton. Hoy no debe estar ni en 12.000. En fin, eso por un lado beneficia el tema externo, por el otro lado esa traslación de precios al aparato productivo y el impacto que tiene en términos de bienes y salarios es fenomenal, es fenomenal. Ahí tenés una explicación estructural, una explicación de shock desde la oferta, y también, bueno, se te van produciendo los cuellos de botella, ¿no? Por eso la administración de comercio, mientras vas alcanzando el óptimo, es importante. Y eso es lo que hicimos. Pero esas son las explicaciones. La inflación multicausal era alta con respecto a lo que pasaba en términos internacionales. Pero dentro de lo que es el set de consumo en la Argentina, obviamente que los productos alimenticios y sobre todo lo que tiene que ver con los bienes salarios son importantes, porque después lo que te hace es incentivar la puja por la distribución del ingreso. Bueno, esto fue lo que empezó a pasar.
Esto tiene algo parecido, que con una soja que hoy anda cerca de los $600, eh, ¿cómo piensa que van a evolucionar el resto de las commodities y cómo nos puede impactar a futuro? Mira, eso va a tener que ver con el impacto de las decisiones que acaba de tomar Biden en su economía, este programa que casi es el 9-10% de su PBI, un poco menos, 9%, 8 y pico debe ser, tomando un PBI norteamericano de 22 billones de dólares en el PBI mundial, se vuelve a ser un cuarto por ahí de todo el PBI mundial. Él está tirando a la economía casi 2 billones, 1,9 billones. Bueno, hay que ver en qué tiempo tira eso, si lo tira en un mes, en 6 meses, en 2 años, bueno. Pero eso va a tener un impacto, obviamente, porque está incentivando la demanda cuando el problema es de oferta. La pandemia lo que generó en el mundo es un problema de oferta, no un problema de demanda. Hay un serio problema de oferta, de producción. Y entonces, bueno, el arte de la economía es ir armonizando la demanda con la oferta. Pensar que la economía mundial hoy sufre por un defecto de demanda en no entender cuál fue el impacto de la pandemia en la economía. Al igual que en la Argentina es un problema de oferta. En la medida en que generes inversiones, y como todos sabemos, las inversiones, en este caso en la infraestructura norteamericana, son demanda, pero después pueden generar un mejoramiento de la infraestructura que no satisfaga la oferta. Nosotros tenemos el caso típico de esto en el Puerto de La Plata, ¿no? Se ha generado parte de la deuda externa, tiene que ver con el financiamiento de la construcción del Puerto de La Plata, y todos sabemos que tiene un problema de utilización, o sea que eso tiene que tener una armonía que no está. Bien, si eso pasa, también en la economía norteamericana vas a tener mejores trenes, mejores autopistas, vas a tener algunas mejoras sin ninguna duda, pero hay que ver si eso satisface que la oferta del sector privado fluya, que la oferta del sector privado tiene que ver con la dotación de bienes y servicios. Si eso no pasa, lo que vas a tener es un impacto inflacionario. Y ese impacto inflacionario va a llevar a un aumento de la tasa de interés, y ahí vamos a tener un lío barco. O sea, vamos a tener los commodities a un precio, obviamente cuando sube la tasa de interés van a empezar a bajar, pero quizás el impacto en la deuda sea superior que el precio que hoy tenemos por la suba de los commodities. Así que esto lo vamos a empezar a ver el último trimestre de este año. Insisto, de acuerdo a cómo gaste Biden esa autorización, si finalmente cuando la obtiene y si los estados acompañan, ¿no? ¿Por qué se renovó la hidrovía en el 2010 y qué opina de la renovación en el 2021? Mire, yo creo que es un debate que no lo termino de entender. Yo lo que he leído, me parece que hay un desconocimiento supino sobre el objeto de esa empresa. Es una empresa que hace zanjas. A menos que alguien me diga que no, que el objeto de esa empresa no es hacer zanjas. Bueno, para mí el objeto de esa empresa es hacer zanja. No le asigno ningún factor que impacte en la soberanía, ni en la administración de comercio, ni en el control. Lo único que me falta es que una empresa tenga poder de policía. Ya queremos privatizar el poder de policía. La verdad que no los entiendo. Yo creo que este gobierno adolece de un desconocimiento como nunca he visto, ¿eh? Nunca he visto. La verdad que no los entiendo. No sé qué. En el 2010 la hidrovía se extendió el contrato y nadie discutió que había un problema de soberanía. Es una empresa que hace zanjas, al menos que no tengo ningún problema, que alguien me explique cuál es el objeto de esa sociedad si no es hacer zanjas. No, no lo termino de entender. Para el control del comercio exterior tengo la aduana, para ejercer la soberanía en el Paraná tengo la prefectura, eh, para ver si hay evasión impositiva también tengo la DGI, y si me falta algo tengo la Secretaría de Comercio que puede allanar las empresas en horario comercial a sola firma del secretario. O sea, el secretario dispone y en horario comercial, fuera del horario comercial tiene que ser
atributo de la justicia, pero en horario comercial la ley de abastecimiento permite el allanamiento. La verdad que no sé qué es lo que me quieren decir con una empresa que hace zanjas. La verdad que no lo termino de entender. Bueno, ahora hay otra pregunta que se nota de dónde viene. ¿Qué necesita que hagamos para que gane las elecciones a diputados este año? Mire, eso es lo que necesitamos, que el peronismo de la provincia de Buenos Aires vote peronismo. Si el peronismo de la provincia de Buenos Aires vota peronismo y deja de votar socialdemócratas o deja de votar neoliberales, que en términos del pensamiento económico la escuela vieja y es lo mismo, el peronismo en la provincia de Buenos Aires va a ser una extraordinaria elección y puede ganar. No está en discusión quién pierde las elecciones, las va a perder el Frente de Todos. Lo que está en discusión es quién las gana, si las gana Cambiemos o las gana el peronismo. Yo voy a hacer todo lo que tengo que hacer para que las gane el peronismo. Preguntan por qué no muestra algún aliado importante a su lado, alguien que lo ayude a sumar más adeptos. ¿Por qué no muestro? O algún aliado importante. Ya van a aparecer. Ya, mirá el lío que se armó porque tuve una reunión con Zamora. ¿Qué sería un aliado importante? Obviamente eso, los intendentes tienen que pagar los sueldos a fin de mes, necesitan la obra pública, los dirigentes sindicales también, tienen las obras sociales. Ya van a aparecer, ya van a ver las listas cuando haya que cerrarlas y van a ver los apoyos, sobre todo en términos de confianza en la lista del peronismo, ¿no? Me parece que hoy lo que tenemos que asumir, los que hacemos política, es la responsabilidad de llevar la bandera, pedirle a un intendente, un dirigente sindical. Es interesante lo que está pasando con los empresarios en ese aspecto. Ahora, hoy salió un artículo en uno de los dos diarios relevantes, en este caso La Nación, donde ya empiezan a hablar de las dudas que puede tener el oficialismo sobre la traición, entre comillas, de los intendentes, porque empiezan a hablar con Cambiemos y yo digo, mire, no es precisamente con Cambiemos que van a hablar los intendentes. Los intendentes lo que quieren, entre otras cosas, es mantener la mayoría en su consejo deliberante. Esto parece un detalle, pero no lo es, y esto es muy importante que se sepa. Cuando se le hace una denuncia a un intendente, el primero que lo trata, sea el tipo que sea, el primero que lo trata es el Consejo Deliberante. En el momento que el Consejo Deliberante decide aceptar la denuncia, el intendente tiene que pedir licencia. Insisto, no es como en la justicia una denuncia, empieza el fiscal a investigar y hasta que el juez no te procesa, simplemente estás investigado o imputado. Acá, cuando el Consejo Deliberante acepta la denuncia y comienza la investigación, el intendente tiene que pedir licencia. Ustedes imagínense que puede haber denuncias de cualquier tipo y es válido que el Consejo Deliberante las investigue. Ahora, ni bien empieza la investigación, se tiene que ir. Entonces, para ellos es muy importante mantener cierta mayoría en el Consejo Deliberante que le impide que pida que cualquier denuncia, por más estrafalaria que sea aceptada en su investigación. Cualquiera sea, cualquiera sea, no porque hay una denuncia por corrupción que presentó alguien que es absolutamente tirada de los pelos, pero el Consejo Deliberante dice, mire, nos vamos a curar en salud, vamos a empezar la investigación. En este momento el intendente tiene que dar un paso al costado. Es demasiado exigente este artículo de la ley municipal. Es una modificación que hubo del funcionamiento de la provincia de Buenos Aires, que es absolutamente singular en la época de Eduardo. Pero somete a los intendentes a cierta crueldad, porque no estamos diciendo culpable o inocente, estamos diciendo que simplemente se inicie la investigación. Los obliga entonces a generar todo tipo de alianzas para mantener la mayoría relativa que necesita el Consejo. Y ahí se lo hicieron a Kirchner con de Narváez en el 2009 y lo van a volver a hacer ahora con las listas peronistas.
¿Cómo tiene una estructura de fiscales suficiente como para garantizar los votos en la provincia de Buenos Aires? Es interesante la pregunta. Los votos están. Lo que hay que garantizar es que los votos que contás sean los mismos que están. Y ahí son 35.000 fiscales de piso, yo creo que van a ser más todavía, porque si están hablando que las mesas, en vez de tener 400, 385 electores, van a tener 200, 200 y pico, prácticamente estás duplicando la cantidad de fiscales. Sí, yo creo que van a estar, por lo que dije antes también, o sea, los propios territorios necesitan fiscalizar para garantizarse las manos en el Consejo Deliberante. Es el armado de la política territorial. ¿Está bien? Pero yo creo que sí, que no va a ser una movilización enorme, quizás no de 70.000 fiscales, no todas las mesas van a tener necesidad de doblarse, pero va a ser una movilización de 50.000 hombres. ¿Cómo fortalecería la posición argentina en el mundo y cuál es su visión geopolítica ahora que perdió Trump y la crisis del trabajo se produce a nivel mundial? Bueno, yo lo de la crisis del trabajo tenemos que ver en el esquema de salida, que es lo que está pasando. Ahí salieron algunos artículos este fin de semana que escribió este economista que es Tetaz, que es un economista radical que suele estar en el programa de la Nata, también docente universitario, sobre la inteligencia artificial y la crisis del empleo y la generación de valor. No creo que la pregunta se esté refiriendo a eso. Pero para el caso argentino, me parece que la derrota de Trump nos pone en un lío. Biden está planteando una confrontación no solo comercial, sino también a prestos militares en su confrontación con los chinos y también con los rusos. Y eso toma una envergadura notable la base militar británica llamada Malvinas. A ellos les toca el Atlántico Sur con Ascensión y con Malvinas. Eso explica el lanzamiento de los misiles de hace 10 días atrás. En fin, a nosotros nos quita grado de libertad. Creo que desde ahí lo que nos viene es la gesta sanmartiniana. Pero bueno, los otros también juegan los uruguayos, juegan los brasileños, va a estar en discusión la Antártida. La gesta sanmartiniana es una visión continental, es el bloque Buenos Aires, Lima, Caracas, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Bueno, obviamente en términos continentales es eso, en términos del Atlántico Sur, hasta que no se resuelva y se construya la nueva hegemonía a escala global, obviamente estamos sometidos a lo que vaya aconteciendo con una base militar aquí nomás, una base militar de una envergadura notable, ¿no? Notable. Están en condiciones de disparar misiles y obviamente la diferencia de poder de fuego es monumental, monumental. Nosotros podemos aspirar a una estructura de defensa, a una estructura de defensa. Y eso, bueno, tiene que ver con nuestra conceptualización de la nación en armas. Ahora, está claro que se empieza a visualizar lo que aconteció en el 82, sobre todo cuando el mundo bate parche de tambores de guerra. Estamos mucho peor en términos de inserción internacional ahora con Biden que con Trump. Pero bueno, esto es muy dinámico y veremos lo que pasa en Estados Unidos también. Hay una pregunta que es parecida a esta, pero por ahí está buena para precisar algunas cosas. ¿Qué política tendría con respecto a la embajada británica? Me imagino que es al tema de Malvinas y todo eso. Bueno, yo creo que eso es muy claro. Hay que esperar que se vaya disgregando el Reino Unido. Ahora está el tema de Escocia, el tema de Gales, el tema de Irlanda. Hay que ver lo que pasa en el Commonwealth. Pero está claro que los aprestos guerreros de Biden ordenan el mundo en función de las visiones que tienen los demócratas. O sea, es muy difícil grados de libertad cuando vuelan misiles. Es muy difícil. Esto hay que entenderlo, es muy difícil. Lo demás son casi expresiones de café, pero casi expresiones de café. Y esto no es solo para Argentina, es para toda América. Lo que pasa es que está claro que los únicos que tenemos una base militar anglófila en nuestras costas somos nosotros.
no la tienen los venezolanos. Bueno, los venezolanos por ahí tendrán algunas guayanas y hay algunas, pero no son bases militares de esta envergadura. Esto es una base militar de envergadura en el Atlántico Sur. En la medida en que los tambores de guerra se acallan, bueno, el Atlántico Sur tiene su frontera en la extensión antártica, pero bueno, ahí no hay. Pero cuando la cosa se tensa en esta dirección, obviamente que los grados de libertad nuestros disminuyen. Esto es una realidad objetiva y hay que asumirla. Es lo mismo que le puede pasar a los lituanos si se empieza a calentar la frontera rusa, ¿no? Federación Rusa, bueno, ¿qué le va a pasar? Imagínense que ellos son frontera con los rusos ahí en una enclave que hay entre Polonia y Lituania. Bueno, y que encima ahí hay misiles nucleares, bueno, los grados de libertad que pueden tener los lituanos, los eslovenos, bueno, muchachos, son muy pocos. 2 millones, 3 millones, 6 millones de habitantes en toda esa zona, para los rusos es casi un desfile. Por más que ahora tengan el servicio militar obligatorio, que lo hayan instalado nuevamente, diferencial, o sea, ellos necesitan a la OTAN, pero son frontera con los rusos. Hay un enclave ahí, que búsquenlo, que en general no se conoce, pero está entre el Báltico, Polonia y Lituania, ¿no? Y ahí están pedacitos de Rusia, y ahí Rusia eso no lo devolvió. Bueno, muchachos, nosotros tenemos la base Malvinas, tenemos los uruguayos, tenemos los brasileros, y tenemos estos grados de libertad que nosotros pretendemos en este eje histórico. Pero no es lo mismo que la discusión sea comercial a que la discusión también sea sobre misiles yendo y viniendo. Bueno, lamentablemente los demócratas nos plantean un mundo de esas características, como siempre hacen los demócratas, por eso es inentendible la algarabía de algunos de los nuestros de llamar Juan Domingo Biden, todas esas tonterías que estamos hablando, que la verdad lo que nos está diciendo es que tenemos un gobierno casi de adolescentes. Un gobierno del centro de estudiantes. Sí, claro. Por eso no está apto, ¿no? Por eso no está apto. Una cosa es manejar un centro de estudiantes, otra cosa es manejar la patria. No, por eso no está apto. El nivel de abstracción que tiene este gobierno es muy menor, pero ya a esta altura del partido, Juan Domingo Biden también le toca a Cristina. La verdad que ahora ya no solo a Cristina le tocó el tema de los jubilados, lo dijo en un Zoom famoso ahí cuando hizo su alegato a la Cámara, cuando dijo no podemos aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados, lo cual significa que la deuda la pagamos con la sangre y la sed de los jubilados, sino ahora hablamos de Juan Domingo Biden, precisamente un demócrata que deben estar pensando que Braden fue republicano y Braden fue demócrata. Bueno, tienen un lío, hay un lío, un desconocimiento. Guillermo, quedan 10 minutitos como mucho de lo que hemos acordado. Sabemos del compromiso que nos espera a ambos después. Nos vamos a quedar recortísimos. La verdad es un ping-pong que hay que bancárselo así, sin que nosotros de ninguna manera le pasemos las preguntas, porque bueno, nos fueron llegando. Así que más que nada poner sobre aviso a Marcelo por el tiempo y de las preguntas que lamentablemente van a quedar afuera, y te invito en un otro momento coordinarlo más adelante. Para fin de mayo hacemos otra sentada, no hay ningún problema. Es mejor así, hacemos otra sentada para fin de mayo, un domingo, un sábado, tranquilos, lo vamos consensuando y lo hacemos. Dale, genial. Marce, te lo dejo. Una pregunta más, entonces, las voy seleccionando entre las que me parece está que claro que no me la pasaron la pregunta, ¿no? Para que quede claro. No, aparte no me haría ningún favor, te aclaro. La verdad que ni las pasamos, primero porque pienso que ni las ibas a mirar. Segundo, porque es verdad, condiciona mal la respuesta. Creo que la gracia está en esto. Me aburre. Sí, por eso. Hay un reportaje muy importante que se hace los domingos, que lo hace los domingos, lo graba en la semana, pero él lo publica los domingos, que lo hace Fontevecchia en Perfil. Y él te avisa, mire, si usted quiere le adelanto las preguntas y si no, no. Yo le dije, no, a mí no me las adelante, pero está bien porque es un reportaje consensuado, no hay ningún problema. Es ahí donde Alberto Fernández dijo, sí, los peronistas me van a odiar porque soy socialdemócrata. Y yo le dije, mira, a mí no me las adelante, porque aparte me aburre. Vos te imaginás que lo peor que te puede pasar en estas cosas es que te aburres.
Bueno, que va. ahí me meto yo un segundo para aclarar. Guillermo Moreno es uno de los poquísimos políticos que hemos entrevistado en Argentina que no pasamos nunca, jamás, en todos esos años que lo conocemos, las preguntas, ni siquiera los temas previamente. Así que para que ustedes tengan en cuenta que estas preguntas colaboró con nosotros Romina Espósito en la recolección de las preguntas, algunas nos llegaron, algunas están en el chat directamente, pero bueno, nos gusta esto, la espontaneidad de las respuestas, ¿no? Como dijo Marcelo, para que no se vean condicionados en las respuestas. Una que yo tengo un interés personal, además. Le preguntan cómo va a ser la relación con el Brasil de Bolsonaro si Bolsonaro es reelecto. Va a ser compleja, va a ser... también el triunfo de Biden complicó a Brasil. Él descabezó las cúpulas militares. Pensemos cuál era el análisis hace unos años atrás sobre Bolsonaro, que se pensaba que estaba condicionado por el aparato militar, y la verdad que los descabezó y no aconteció nada. Y ahora está en una ofensiva relevante, está ganando la calle. Obviamente del otro lado está Lula, pero yo creo que eso lo favorece a Bolsonaro. En fin, vamos a ver cómo evoluciona. Bolsonaro también, y esto quiero que me entiendan lo que voy a decir. Bolsonaro también es un muchacho en formación. Él se fue del ejército siendo capitán. No es un hombre de ideas consolidadas. Yo lo conocí a Chávez, también más o menos a la edad de Bolsonaro, un poquito más joven. Y la verdad que Chávez también estaba en formación. Y en ese proceso de estar en formación, me tocó a mí llevarle en el año 2003. Para muchos de los que están escuchando ahora es la prehistoria. Pero ustedes calculen a qué edad se murió Chávez y réstenle. En el año 2003 yo le llevé las obras completas de Eva. Bueno, dijimos que le regalamos. Yo estaba armando, me habían encomendado armar en Arsa. Era secretario de comunicaciones, pero bueno, me metía en estos temas. No se olviden que energía dependía de Debido, y entonces, bueno, éramos un equipo ahí en el Ministerio de Planificación. Y a mí me tocó iniciar las conferencias. De hecho, el primer convenio para la conformación de NARSA, yo lo redactaba, y Alí Rodríguez, un viejo comandante guerrillero, entrenador de el Frente Farabundo Martí del Salvador, que después fue gobierno, perdió, y con todas las cosas que ya sabemos. Un hombre que había estado 17 años en la clandestinidad, que era objetivo de la CIA, y todas estas cosas que uno piensa que están en las películas, pero es así. Me tocó viajar en pleno conflicto petrolero, esa famosa huelga petrolera de los venezolanos. El edificio de PDVSA estaba vacío, ni secretaria sabía. Por eso cuando yo le digo que yo dictaba y Alí Rodríguez escribía, es exactamente así. Cuando fueron aprobado ese convenio por los dos gobiernos, terminamos de redactarlo, se le giró a Debido, que se lo giró a Kirchner, y él se lo giró a Chávez, y estaban los dos sí, y lo firmamos. Yo me saqué la corbata y se la regalé y me vine. Pero digamos, desde esa época estoy hablando. El próximo viaje me encontré con Chávez, cenamos, le llevé las obras completas de Evita, y Chávez empezó a hablar de Eva. Chávez empezó a hablar del peronismo. Hasta ese momento, para Chávez, el peronismo era una cosa que no lo terminaba de decir. Un Chávez muy católico. Cuando yo le di las obras completas en la terraza del Palacio Miraflores, estábamos los dos comiendo debajo de un quincho, digamos, que tiene ahí nos trajeron la sopa, una comida muy liviana, así habíamos consensuado. Él sale debajo del quincho, busca una estrella, se persigna y dice, bueno, acompáñeme, secretario, y los dos rezamos una oración a Eva para que cuidara al pueblo venezolano y al pueblo argentino. Esto que estoy contando es exactamente así. Estaban en formación. Después, obviamente, entre hablar con nosotros y hablar con Fidel, bueno, hay una distancia, pero están en formación. Estaba en formación, y bueno, nosotros estábamos a miles de kilómetros, bueno. Pero
Lo mismo puede estar pasando con Bolsonaro. Yo creo que esto, cuando el mundo cambia, también hay que tener una apertura mental para ver qué es lo que está pasando. Es como hipótesis de trabajo, ¿eh? No estoy diciendo que esto vaya a pasar ni nada. Pero nosotros tenemos una doctrina muy sólida. Cuando digo nosotros, nosotros los peronistas. Tenemos un corpus teórico que los brasileños no tienen. No lo tiene Bolsonaro, no lo tiene Lula. Están con esas categorías europeas, todas esas cosas raras. No pasa nada. Cuando uno reflexiona con los intelectuales de ellos, le falta el peronismo, le falta 70 años de haber pensado dentro de la misma pecera. Eso es extraordinario, eso se llama academia. Cuando uno habla de la academia de Platón, ¿de qué habla? Habla de esto. Pero, ¿cuánto le duró a Platón? Y muy, muy bien. ¿Y cuánto nos está durando a nosotros? Ya llevamos múltiples generaciones y esto es una estructura de pensamiento que es un avance sobre el resto de los pueblos muy importante. Yo no descarto que en esta posibilidad de proceso formativo con Bolsonaro, qué es lo que pueda pasar. A priori diría que vamos al conflicto. Mediano plazo hay que ver cómo evoluciona el pensamiento de Bolsonaro, del ejército y de las Fuerzas Armadas brasileras, cómo se van articulando, qué es lo que pasa con el empresario argentino como sujeto de cambio cuando interactúe con el brasilero. Está por verse y hay que tener la cabeza abierta. Yo lo que sugiero es dejar de analizar la realidad de las categorías europeas. Dejemos de analizarlo desde ahí. La influencia de la estructura del pensamiento orgánica argentina desde el peronismo puede ser extraordinariamente interesante. Y esto se ve cuando se le hace entrevistas a dirigentes brasileños, pensadores brasileños. No es que uno ve ahí que aparecen cosas, que uno dice, ah, qué maravilla. No estamos en los 60 con el estructuralismo argentino, donde los brasileños aportaban a Celso Furtado, a Cardoso y a muchos pensadores, de Itamaraty. Estamos en una situación muy paradojal, donde las ideas son muy chatas y lo que arranca como pensamiento novedoso es el peronismo. Y en eso, obviamente, los peronistas, obviamente, en Argentina tenemos la ventaja de haber articulado el nacionalismo de inclusión un corpus de ideas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Guillermo, yo ya hoy vamos a entrevistar a las 19 horas a un diputado federal de Brasil, así que Marcelo ya seguramente ya está armando la pregunta. No un diputado cualquiera. Así que el tataranieto de Don Pedro I lo vamos a entrevistar hoy. Así muy bien, que ahí hay una buena, esta pregunta, que quizás fue la última, te da justo de enganche para que lo escuchemos atentamente al diputado a ver cómo nos ilumina. Perfecto. Una sola pregunta, me veo obligada a hacerte una última pregunta. Muchachos, pónganse las pilas. Por algo estamos como estamos. Sin el chat no son capaces de darse cuenta que uno no puede hacerle todas las preguntas que uno quisiera. No puedo atar a Guillermo acá y decirte, estás 2 horas contestando el programa. Pónganse las pilas. Luis Rose, Oscar Kieles, ¿qué onda? Guillermo, por favor, una última preguntita, porque la verdad, hace una cosa, fíjate unas del chat, una que sea bien difícil para mí, y así vemos que... Pero no es una del chat, porque es una pregunta que ya teníamos prevista para hacértelo en el momento y que lamentablemente por el tiempo no se pudo, porque es justamente sobre la Agenda 2030, ¿cuál es tu opinión? La Agenda 2030, el aborto, la eutanasia, la agenda de género, ¿qué opinas de esto? Esa no es nuestra agenda, no es nuestra agenda. Esa es una agenda europea de algunos muchachos socialdemócratas en conjunción con los neoliberales, no es nuestra agenda. Nuestra agenda es cómo crear trabajo, cómo producir, cómo encontrar los equilibrios macroeconómicos, cómo avanzar en la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esa es nuestra agenda. Lo otro serán agendas de otros pueblos. No es nuestra agenda. Así que esa no es nuestra agenda. Bueno, no será la agenda de los chinos, si es que es la agenda de los chinos, no lo sé.
pero no es nuestra agenda, no entra en nuestros debates eso. Yo no me encuentro con los compañeros a debatir esto. No va a ser parte de la próxima campaña electoral. Vos te vas a imaginar algún candidato que plantee como tema que vamos a hacer con la eutanasia. No es tema, no es nuestra agenda. ¿Disolvemos el ministerio? Disolvemos el ministerio. Eso primero. Guillermo, ¿cómo te afectó tomar la decisión de la desafiliación al Partido Justicialista? Y si vos sos consciente de que tenés la oportunidad de demostrar que no es lo mismo. Que no sos más de lo mismo. Que vos no sos más de lo mismo. No, pero claro, ¿sabes qué pasa? Para nosotros los peronistas el partido es una herramienta electoral. Nuestra estructura de organización no es el partido. No somos marxistas, no somos liberales, sino es el movimiento. Ahora bien, es nuestra herramienta electoral, es el único partido que yo me había afiliado. Obviamente que fue doloroso, es ese momento de ruptura y después de creación del hecho nuevo. Los primeros actos que hicimos para el lanzamiento del principio de valor tenían esa característica. Era como un duelo e iniciar lo novedoso. Pero bueno, pero ya está, ya convocamos la afiliación masiva, ya vamos a hacer otra herramienta electoral, ya está en marcha, ya estamos consiguiendo las afiliaciones y en la próxima elección el Partido Justicialista va a tener una impronta socialdemócrata y la impronta peronista, la defensora de su doctrina, va a ser Principio y Valores y su Frente que Arme. Por lo tanto, eso ya está. Nos vamos encontrando en la herramienta electoral del movimiento peronista y vos lo vas a empezar a ver, con los afiches, la pintada, vos vas a ver dónde está la escritura peronista. Ahora van a tratar de polarizar la elección en la provincia de Buenos Aires. A los dos les sirve y nosotros vamos a decir ni Macri ni Alberto, vote peronista. No vote gorila, no vote socialdemócrata, vote peronista. Y bueno, para votar peronista tenés que cumplir con la democracia demoliberal burguesa, tenías que hacer un partido, lo hicimos y ahí vamos a la cancha, a jugar. Genial, Guillermo. Muchísimas gracias. Vamos a elaborar entonces la primera pregunta. Marcelo, ponete a trabajar, que es tu parte al príncipe. Muchas gracias porque pone Moreno abortero. Moreno no es abortero. Pero bueno. Creo que hay problemas de información en algunos casos. Ahí está. Pero no vayamos a esta cuestión, porque lo que yo digo siempre, uno tiene que cabalgar con las coincidencias. Si usted quiere un país tal como está ahora, si vos estás muy cómodo con lo que está sucediendo ahora, con esta crisis agravada por la pandemia, bueno, perfecto. Si vos querés una expectativa, una esperanza de algo mejor, escucha a los demás y fíjate qué podrás elegir. Así que no vamos a pelear en los chats. Yo en el chat me la paso diciendo a todos, cabalguemos sobre las coincidencias. Ya tendremos tiempo de evaluar las diferencias. Guillermo, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Esperamos contar, como siempre, con tu presencia en otras oportunidades. Son muy enriquecedoras. Siempre lo hemos dicho, siempre nos resultó muy, muy interesante este diálogo. Como coincido como brasileña, que hablar con un argentino, hay esa teoría política que es muy interesante, este conocimiento del mundo, que los aplaudo, y bueno, tenemos que ser como buenos hermanos complementarios, ¿no? Y cabalgar juntos por ahí. Así que muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, nos vemos. Igual el peronismo busca el consenso, no busca la uniformidad, por eso somos un movimiento. En verdad los partidos a veces, en el caso del Partido Único Chino y demás, que buscan la uniformidad. Nosotros aceptamos el disenso, somos democráticos, nuestro modo de producción es capitalista y el modo de circulación de la mercancía, que es cuando se valoriza, es justicialista. Por eso queremos hacer una economía peronista. Y esto y más, no solo eso, queremos peronizar. A la larga, no nosotros, porque no nos da la biología, pero a la larga sí será entre los hermanos hispanoamericanos, porque finalmente de estos pueblos mestizos maravillosos es que salió la nueva doctrina. Les mando un abrazo y para fin de mes o cuando podamos hacemos otra sentada y seguimos contestando. Gracias por su tiempo y gracias por la oportunidad. Los que quieran la doctrina de Perón, que se suban al avión.